Ave María Purísima, sin pecado concebida. En esta última charla vamos a hablar propiamente sobre lo que implica la consagración a la Virgen, lo que es la consagración, también sobre su influjo en el alma, los beneficios que trae tanto para el orden individual como para el orden social. Y por último, del modo concreto de cómo vivirla en nuestra vida. ¿Qué es la consagración? La consagración implica, o se puede decir por ella, que es una donación total y perenne a Nuestra Señora. Podríamos decir que es el compendio o la síntesis de todos los otros actos de culto respecto de Nuestra Señora. El compendio. Si está esta, resume todas las otras. ¿Y cuál es, qué significa, diríamos, teológicamente hablando, qué implica? En primer lugar, implica un reconocimiento de una verdad de fe, y es la realeza de Dios y de la Virgen, íntimamente unida a Él. Un reconocer su realeza y nuestra dependencia de esta gran reina. Recordemos que algo sagrado se distingue de aquello que es profano. Profano no significa malo, sino no destinado directamente al culto. La bicicleta, por ejemplo, es profana, no es mala. Lo sagrado implica una posesión de Dios más directa. El cáliz es sagrado, el sacerdote es sagrado, es de Dios. Bueno, de algún modo analógico, ciertamente, implica que el cristiano pone en manos de esta señora todo lo que es, todo lo que tiene, se lo dona de un modo consciente. Todas las cosas son de Dios, le guste o no le guste al mundo y al demonio, pero implica esto un reconocer esa realeza. Pasa algo similar con la redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es universal, pero pide que el ser humano la acepte, y eso se llama redención subjetiva, y ya no es por todos, sino es por muchos, por los elegidos, siendo que la cruz tiene la capacidad de salvar a todos. Cristo muere por todos objetivamente, subjetivamente esa redención se aplicará no a todos. Implica algo personal, implica una aceptación grandiosa, magnífica, de este don que es Nuestra Señora. Ciertamente le agrada a Dios que cumplamos aquello que está en el Evangelio. Hijo, ahí tienes a tu madre. Bueno, es un modo muy pleno y muy perfecto de cumplir esta filiación a Nuestra Señora, la consagración. También llamada esclavitud mariana, expurgándola de lo malo a veces que tiene la esclavitud, que la persona no piense, diríamos que sea un objeto, a veces considerado un objeto. No es eso, sino que una esclavitud amorosa. Podríamos decir una filiación plena. Decíamos los beneficios que trae y por qué vivir así, por qué vivir de un modo pleno de cara a Nuestra Señora. En primer lugar, porque es respuesta a su amor. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Y con Nuestra Señora, con la Virgen, con nuestra Madre, pasa lo mismo. Podríamos decir, amémosla porque ella nos ama y nos amó primero. Y ella, de algún modo misterioso, pero real, piensa en nosotros, nos ama, hay una presencia de ella sobre nosotros cada día.
En primer lugar, una presencia intelectiva. Nuestra Señora en el cielo ve todo lo de la tierra y nos ve, ciertamente. No puede no vernos, no puede. Viendo la esencia divina, ve todo, el presente, el pasado, el futuro, y nos ve. Me está escuchando ahora. Pobre señora que escucha tan indigno servidor, pero me está escuchando. Viendo la esencia de Dios, los bienaventurados, y la Virgen también, ven todo lo que quieren ver. Presencia intelectiva, entonces la Virgen piensa en nosotros, nos ve, bueno, pide la vuelta, que pensemos en ella. Una presencia también afectiva, porque continuamente nos ama. ¿Y qué respuesta? Amor con amor se paga. Entonces, de nuestra parte, se goza ella en ver un corazón que la ama, así como la mamá al ver el amor de su hijo, le alegra. Por tantos que no la aman, podríamos decir, el corazón de un cristiano que la quiere verdaderamente le agrada. Y por tanto, como la ama, como todos los amados buscan, entre los que se aman, buscan no desagradarse y no hacer nada que al otro le traiga tristeza. Entonces, con Nuestra Señora, no pecar ni hacer nada que implique un desagrado de este corazón. Nos ama, la amamos, piensa en nosotros, pensamos en ella. Pero no solo eso, sino que con la mediación universal de la gracia, directamente o a través de sus ministros o sus sacramentos, obra en nosotros. Hay un libro magnífico llamado La Virgen María y los Sacramentos que muestra teológicamente de un modo muy profundo cómo la Virgen ejerce su maternidad en cada sacramento. El más claro, uno de los más claros, es el bautismo. En el momento que el sacerdote dice yo te bautizo, se actualiza su maternidad, se hace madre espiritual de ese hijo. Con los sacramentos un poco más claro, más nítido su influencia, pero también con las gracias actuales que recibimos cada día. Hacemos cuántas bendiciones de Dios, a veces ni nos damos cuenta, para la perseverancia, para la paciencia, etcétera, etcétera. Para rezar necesitamos de su influjo maternal, de su mediación universal en cada momento. Ella obra entonces a través de los sacramentos, obra directamente con las gracias actuales, etcétera. Obra sobre nosotros. Y pide de nosotros la vuelta, que es que obremos por ella, ofreciéndole nuestras cosas y también intentando que otros la amen, la amen. Esto le da gloria a Dios, la salvación de las almas. Bueno, a Nuestra Señora le da gloria que los cristianos y los no cristianos se hagan cristianos y así la amen. Entonces, frente a una madre que me ama así, eso hay que meditarlo mucho, alguien que me quiere tanto, que piensa en mí, que ora por mí, que me cuida de cada día, al menos mi vuelta sea semejante o análoga, un poquito. San Bernardo dice, claro, uno muchas veces se siente mal diciendo que poco la ama Nuestra Señora, viendo su amor o el de Dios infinito y qué poca vuelta hay. Y dice el santo, el doctor mariano por excelencia, San Bernardo, de Claraval, dice que aunque el cristiano, podríamos decir, el hijo de la Virgen, la ame ciertamente menos que lo que ella la ama, si él la ama con todo su ser y con todo su corazón, estará bien, será amarla en perfección. Y eso pasa en el cielo también. Dios ama a los bienaventurados, a San José, pongámosle, al mismo San Bernardo, con un amor infinito, inmenso. No podrá San Bernardo amarlo igual, pero basta que San Bernardo lo ame con todo su corazón, como de hecho lo hace en el cielo, para amarlo en perfección. La perfección para él será amarlo tanto cuanto él puede. Dios no puede pedir algo, porque no es injusto, algo que no podemos. O sea, a un niño no le podemos pedir que lleve al hombro una bolsa de cemento de 50 kilos. Es injusto eso.
Un hombre sí la podrá llevar, pero el niño, llevando su baldecito con un poco menos de cemento, bueno, llevará lo que él pueda. Así con el amor a Nuestra Señora. No miremos lo que nos falta amarla, sino amémosla con todo nuestro corazón actualmente, lo que puedo yo hoy. Beneficio de esta consagración, hecha según diversos modos. En general es muy recomendable la preparación de San Luis María. Beneficios que nos trae. Primero, en orden individual. Como Nuestra Señora es fuente de la gracia, es mediadora de la gracia, la fuente principal es Dios, pero ella es el acueducto, al decir de San Bernardo, por el cual nos llega toda esa gracia. Mientras más el cristiano se acerca a ella, más va a participar de la gracia santificante y de las gracias actuales que hemos explicado otras veces. ¿Y esto qué implica, Padre? Implica un crecimiento en la vida espiritual, implica un crecimiento en las virtudes. Entonces, ¿le falta paciencia con los hijos, con los demás? Vaya a buscar a la fuente de toda paciencia, que es Nuestra Señora. Beneficios espirituales, que son los más importantes. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida sino crecer en la caridad y alcanzar el reino de los cielos? Todo lo demás, aún lo de orden material, hasta la economía, va en el sentido de salvar mi alma. Todo lo que hago, despertarme, tomar el café o lo que sea, ¿cuál es el sentido último de lo que hago? El cielo. No tiene otro sentido. Jugar a la pelota. El sentido es salvarme, el sentido último. Tendrá otros fines particulares, intermedios, no sé, como divertirme un rato o descansar o despejarme, pero lo último es la salvación. Ya comáis, ya bebáis, dice San Pablo, todo haciendo para gloria de Dios. Comer, beber, todas las cosas. Su beneficio individual es porque implica un crecimiento en la gracia, en la vida espiritual, un acelerar en el proceso de unión con Dios, en las moradas, podríamos decir. La persona que la ama mucho y cada vez más salta rápido de morada en morada, las moradas según Santa Teresa. Beneficios en las virtudes, las consolida, muchas veces las pone a prueba para que sean más firmes y las hace crecer. Beneficios hasta de orden material, y aquí basta mirar tantos santuarios, tantos exvotos, tanto agradecimiento a Nuestra Señora, aún por cosas temporales, como son la salud, como son el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La familia, el estudio. Beneficios también temporales, porque somos alma y cuerpo, y también Nuestra Señora, como buena madre, no solo cuida de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. Y otros beneficios magníficos en los momentos más cruciales de nuestra vida, que son los últimos, son las postrimerías, y en primer lugar, en su oficio, podríamos decir, tan importante en la hora de nuestra muerte, en la hora de la muerte, que es cuando uno da el salto a la eternidad y es el momento de la vida. Y ciertamente hay un temor natural a morirse, nadie le gusta morirse por naturaleza, y un momento de prueba, de la última prueba, donde Dios se va a derramar con su gracia de un modo más pleno, Nuestra Señora va a estar de un modo más pleno, y también el enemigo va a ir a buscarnos, porque es el último momento donde nos puede ganar. Intentará con la desesperación, con el orgullo, con lo que sea, pero para la persona no reciba al sacerdote, no pida perdón de sus pecados, no se salve. Se juega ahí, en los últimos minutos. Como en el fútbol a veces, que bueno, el partido fue largo, terminó en un cierto empate, vamos a los penales, diríamos, y ahí se juega la alegría o la desdicha. Bueno, algo parecido en nuestra vida. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cada día le pedimos en aquel momento que nos proteja. ¿Qué obtiene Nuestra Señora para sus devotos en aquellos momentos tan cruciales, eternamente cruciales? En primer lugar,
Un dolor sincero del pecado, tan importante para la confesión. La confesión no es una estadística, hice esto, 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 o pagar una multa, sino que para ser fructuosa pide, y un elemento esencial, el dolor de los pecados. No solo el examen de conciencia, sino el dolor de los pecados. Entonces, en ese momento tan importante, el ver la malicia del pecado, lo que le he hecho a Dios, el temor también al infierno, dolor sincero de lo que he hecho. En segundo lugar, y muy importante, una serena resignación. Cuando la prueba de la muerte o la enfermedad se acentúa, está tentada la persona de rebelarse frente a la cruz. Y una cruz de la cual, clavado en esa cruz de esa enfermedad, y bueno, no se va a salir, diríamos, saldremos ya muertos, en el hospital, etcétera, como Dios nos llame. Entonces, una serena resignación a la voluntad de Dios. Una resignación que a veces uno ha visto en el hospital y fuera de él también, en persona, y una maravillosa gracia de saber, bueno, el Señor quiere llevarme por este camino, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Y hay cruces de las cuales Dios no nos libra. Ya hablaremos después de esto. Y es lo que decía en la Escritura, le decían a aquel rey impío, el Señor nos puede librar. Y si no lo hace, es por nuestro pecado, él le dice. Pero bueno, si lo hace, igualmente tú no escaparás de la muerte, le dice al rey impío. Pero si no lo hace, él puede hacerlo, si no lo hace, será por nuestros pecados, le dice. Sin embargo, Dios da igual, le dijeron. Y en nuestra vida también hay cruces en las cuales Dios nos puede librar, a veces sí y a veces no. Veremos. El Señor sabe lo que hace. Pero en esos momentos en los cuales ya uno debe entregar su espíritu, una resignación serena, no significa no sufrir. Si tengo un cáncer, ciertamente voy a sufrir. Si me han pegado un tiro, ciertamente voy a sufrir. Pero en esos momentos, no rebelarme a la permisión divina. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si es posible, aparte de mí este cáliz, dice la sensibilidad, se haga tu voluntad. En segundo lugar, muy importante. En tercer lugar, nos protegerá contra los asaltos del demonio, que nos buscará, y al sacerdote mucho más, al obispo mucho más, y al papa mucho más, en aquellos momentos, con tentaciones, con la desesperación, que es una tentación tremenda, de pensar que ya estoy condenado, de que la misericordia de Dios no es para mí. Bueno, en esos momentos, Jesús, en vos confío, y Madre mía, no me desampares. Entonces al su devoto, la Virgen le pagará bien pagado estando en la hora de la muerte, como tanto se lo pidió su devoto, su consagrado, su amoroso hijo. ¿Cómo no va a estar? ¿Qué madre dejaría a su hijo morirse en el hospital solo, pudiendo estar, diría? Hará lo imposible, viajará, no sé, en avión, en barco y si no caminando, pero va a querer llegar. Mucho más Nuestra Señora. Y esto es testimonio de la cantidad de santos y otros no canonizados que en su último momento han visto a la Virgen y ahí han expirado. Estará. Beneficios después de la muerte. El primero frente al juicio de Dios. Juicio al cual en cierto modo hay que temer, no hay que burlarse de Dios porque de Dios nadie se burla, dice la Escritura. Un juicio justo, porque Dios no es injusto, no nos va a pedir cosas que no nos tenía que pedir, sino nos va a pedir lo que Él nos había mandado, que hagamos, su voluntad. En este juicio particular, la Virgen, como gran abogada, estará. Hay un autor famoso español, hermoso, hermoso en sus escritos, que es Gonzalo de Berceo,
y tiene numerosos testimonios en un libro que se llama Los Milagros de Nuestra Señora, todo en verso, y narra en personas que han vuelto a la vida después de muerte y del juicio, Nuestra Señora lo hizo volver, narra muchos episodios en los cuales esta abogada inclinó la balanza. Y la persona había visto a Cristo, ya muerto, había visto a Cristo y a la Virgen, y el Señor enojado. Y Nuestra Señora diciéndole, está bien, no se lo merece, pero mira todo lo que ha hecho por mí. Bueno, el Señor, escuchando los deseos de su madre, hasta lo hizo resucitar. Bueno, en el juicio, ciertamente, abogada nuestra, esperanza nuestra. En ese juicio en el cual todos tenemos algo que nos hace ruido en nuestra vida, en nuestros pecados, a veces negligencias. Bueno, ¿cuánto necesitamos de esta abogada que no sabe perder? No ha perdido ningún caso. Es la abogada de la historia. Y sea lo que sea su reo, esta abogada no pierde con el justo juez. Entonces, qué hermoso será en el juicio de Dios tenerla ahí, al costado, interpelando al juez, pidiéndole una sentencia favorable. También beneficios en el purgatorio, por dos motivos. Primero, por la gran promesa de los sábados para aquellos que llevamos el escapulario. Y en segundo lugar, porque en el mismo purgatorio esta reina es consuelo para los que están purgando, pero también para que en el purgatorio la persona sufra menos. ¿Cómo es esto? Nuestra Señora en vida la hará purgar con diversas cruces para que tenga que después, y ahora con mérito, para que después tenga que pagar. Los que están en el purgatorio sufren, pero sin mérito. No se les premia por eso. En cambio, en esta vida, las cruces llevadas por amor de Dios, con paciencia, la que podemos, y con caridad, nos acarrean mérito, es decir, premio eterno. Entonces Nuestra Señora evitará un gran purgatorio y al que entre lo sacará pronto. Entonces en el purgatorio también beneficio. En el infierno, y no dicen en el infierno, Padre, ¿cómo? También dicen los teólogos, y es muy de sentido común, que en vistas a lo que hayan hecho los condenados, que ciertamente murieron mal con Dios, en pecado mortal, sin arrepentirse, etc. Pero en vista a lo que hayan hecho por Nuestra Señora, capaz que una flor, capaz que una oración, capaz que una misa por ella si era sacerdote, o predicar de ella, etc. Aún en el infierno el Señor los castigará menos en atención a lo que hayan hecho por su madre. Es muy de sentido común y también es muy coherente con la misericordia de Dios, que no nos castiga según lo que merecemos. Como es bueno, está bien, te condenás porque vos lo elegiste y no te querés conmigo, pero igual te castigo menos, diría. Un juez misericordioso. Y ciertamente beneficios en el paraíso, por dos motivos. La gloria esencial en el cielo, la felicidad esencial, está dada por la visión de Dios. Y si el devoto a la Virgen la ha amado mucho, bueno, tendrá una visión de Dios, podríamos decir, más profunda, de una beatitud mayor. Pero no solo en el cielo hay felicidad esencial, sino que existe lo que se llama la bienaventuranza accidental, en la cual están, por ejemplo, la presencia de los amigos, de la familia, de un hijo, de un hermano, de la mamá. No son la felicidad esencial, pero son alegrías accidentales. Muchísimo participarán de esta bienaventuranza accidental, pero también alegría. Aquellos devotos, podríamos decir, como un ejemplo, ¿no? Tendrán más tiempo para charlar con ella, para caminar a solas por los jardines celestiales con esta gran señora. Participarán más, un grupo más elegido y más cercano a esta reina. A veces pensamos que el cielo es como un cine,
Que las personas entran al cielo, se sientan y miran a Dios y nada más. No, es mucho más que eso, ciertamente, ciertamente. El Señor nos pone ejemplo, un banquete eterno. En el banquete uno se ríe, uno disfruta de la comida, etcétera, está con los demás. ¿Cómo no vamos a poder hablar con esta señora? Ciertamente que sí. Estaremos sentados en una mesa más cercana. Entonces, mucho buscarla, también beneficios en el cielo. Beneficios sociales, tan importante en nuestra sociedad tan destruida, que va contra el orden natural, ya. Beneficios en la familia, especialmente sobre la madre, porque si la madre de la familia, que es el corazón de la casa, la tiene esta gran señora, la busca mucho, le habla mucho, bueno, tendrá beneficios para sus hijos, para la virtud para su hijo, para la conversión de sus hijos. ¿De dónde obtuvo la conversión Santa Mónica de San Agustín sino de este corazón maternal? No hay otro lado donde ir a buscar, del refugio de los pecadores. Entonces, beneficios para la madre, también que necesita la gracia de un modo particular. Es corazón y tiene que darle vida a los otros en la casa. Si ella cae, todos caen. Donde el corazón no funciona, la persona se muere. Bueno, en la familia donde el corazón, que la mamá, anda mal, todos andan mal, ciertamente. Beneficio entonces en el hogar, también por el rezo, por ejemplo, del rosario, une a la familia y aún los altercados más importantes los suaviza. Beneficios en la familia. También, como hizo en las bodas de Caná, en el matrimonio de las bodas de Caná, la presencia maternal de la Virgen ayudará a los esposos a unirse bien, a hacer las cosas como Dios quiere, a tener una familia hermosa, según Dios, y a que se cumpla aquello del Salmo, verán a los hijos de sus hijos. Beneficios a la familia. Beneficios también para la sociedad religiosa, que es la iglesia, un grupo parroquial, etc. Por dos motivos. Nuestra Señora es llamada la destructora de todas las herejías y hace que la persona sea ortodoxa en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una fe recta. A veces uno escucha tantas herejías aún dichas por cura, etc. Y bueno, ¿cuánto es necesario una guía que nos mantenga en el depósito revelado? Que no deje que nos salgamos o que las novedades que dice San Pablo, los errores, los falsos profetas, nos desvíen de la verdadera religión. El depósito de la fe que se transmite de generación en generación, o necesitamos una gracia para la ortodoxia en la fe. Y uno se encuentra a veces con personas no muy cultas, no muy leídas, sin embargo, devotas de la Virgen, y que piensan bien en las cosas de la fe. Juzgan bien, juzgan rectamente. Entonces, ciertamente por un influjo de Nuestra Señora. Influjo, entonces, podríamos decir más doctrinal, y también influjo moral. En la parroquia, en el grupo, potenciando las actividades, dándole vida interior a un grupo parroquial, a una parroquia. Bueno, podríamos decir, se mide una parroquia, entre otros factores, pero se mide mucho en su devoción a la Virgen. Parroquia en la cual se ama mucho a la Virgen, parroquia que anda bastante bien, con devotos verdaderos, interiores, no solo exteriores. Parroquia donde Nuestra Señora es descuidada, donde no hay ni siquiera una flor, o las flores están marchitas, o está sucio su altar, mal signo. Mal signo primero del cura, del párroco, y segundo, mal signo de la parroquia. Entonces, influjo también sobre las parroquias, sobre las diócesis. Pensemos también en la sociedad civil, cómo la consagración a la Virgen de países ha hecho tanto bien. Y es lo que pedía la Virgen de Rusia, que se le consagrara. Y no se hizo, cuando Nuestra Señora lo pidió. Se hizo después. Lucía dice que, bueno, se cumplió, pero no era lo que primero Nuestra Señora dijo.
Y así Rusia esparció, o el comunismo, mejor dicho, esparció sus errores por el mundo. Para la sociedad civil por influjo en tres campos: en lo bello, en lo verdadero y en lo bueno. En lo verdadero porque, como Nuestra Señora es sede de la sabiduría y madre de la verdadera ciencia, influye para que las personas piensen bien. También sobre lo bueno, es decir, sobre el campo moral. Devotos, sociedad donde se cuida a Nuestra Señora, sociedad que se porta mejor. Y aún uno lo ve en personas particulares, que a uno le ha llevado el testimonio, que son personas que no podían pecar con el escapulario puesto. Influye moralmente. Y también en ciertos pueblos donde había muchas imágenes de la Virgen y cerca de ella no había pecado, diríamos. Los pecadores, qué sé yo, pareja que hacían las cosas mal, se iban lejos de ella. No toleraban la mirada, el recuerdo que producía una imagen de ella. Bueno, aún eso sanea un ambiente. Pero bueno, y también sobre lo bello. Pensemos como Nuestra Señora en la música, en el arte, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, hace que las cosas florezcan. Cuántas pinturas, cuánta música dedicada a ella directamente o no, o por su influjo. Tanto bien, aún sobre la sociedad, sobre el sentimiento, porque un verdadero amador de Nuestra Señora hasta se ordena afectivamente. Eso influye en un varón para que mire bien a su profesora, a su hermana, a su prima, a la vecina. Ordenado en su corazón, influye sobre la sociedad. Algunos beneficios, ciertamente son más amplios, pero me detengo aquí. Y me detengo en aquello que dice Nuestra Señora, que al final su inmaculado corazón triunfará. Triunfará, no sabemos, yo supongo también de un modo visible, pero triunfa principalmente en el alma, que es su mayor triunfo, le da más gloria a Dios un alma en gracia de Dios que 10.000 construcciones. Las piedras, podríamos decir, están muertas. Lo que le da vida aún a la iglesia es el alma, que la persona ame. Si no, es fariseísmo. El templo de Israel, cuando perdió a Dios y quedaron solo piedras. Y no piensa en Judas, cuando pecó, es una cáscara. Y era obispo, había sido ordenado. Una cáscara. En cambio, lo que le da vida es lo interior, el corazón. Entonces, de un modo especial, mi inmaculado corazón triunfará en la sangre de los mártires, en la caridad de los mártires y de sus santos, especialmente en los últimos tiempos. ¿Cómo vivir esta vida de unión con ella? Decíamos mucho pensando en ella, amándola, orando por ella, y también consolando este corazón que tantas veces se aparece cubierto de espinas. ¿Y cómo, Padre? Con una devoción doble. Exterior, sí, pero principalmente interior. Lo exterior también es importante. Lindo tener una buena imagen de Nuestra Señora en la casa, en la pieza, en la habitación. Que se vea y que sea linda, no muchas, poca, pero linda, hermosa. Una gruta, esas cosas también le dan gloria a Nuestra Señora. Buscar que se pueda poner en una plaza, una imagen de Nuestra Señora, con un buen vidrio, por los evangélicos que muchas veces la rompen, etc. Pero, importante, la devoción exterior, sí. Con las flores a ella, con las devociones exteriores, como son, no sé, ir el sábado, hacerle algún regalo, la misa de los sábados, etcétera, etcétera. Tantas cosas de devoción exterior, el escapulario, una medallita, etcétera. Pero esta devoción exterior, si solo se queda en algo exterior, es como el agua de una llovizna que no empapa la tierra, o sea, la empapa muy poquito, pero con poca profundidad.
Importante, una devoción exterior e interior, como el agua del riego, cuando se deja mucho tiempo y que se interioriza, podríamos decir, se profundiza, llega hasta la raíz. Así la Virgen y su amor, un amor que se haga carne. Una vida de unión con ella, así como el esposo y la esposa, si están lejos, andan mal, porque no pueden estar el uno sin el otro, o los amigos se extrañan, así con Nuestra Señora, estar habitualmente con ella, pensando en ella con el corazón. Esto se da de un modo natural, no hay que forzarlo, y es una gracia también, hay que pedirla. Primero hay que saber que no se puede actualmente, es decir, siempre, siempre, siempre estar con la cabeza pensando en ella. No se puede eso. O sea, si estoy manejando, tengo que manejar. Si el cirujano está operando, no tiene que estar pensando en la Virgen, tiene que estar pensando en lo que tiene enfrente. Si estamos estudiando, volquemos la cabeza. Es decir, una presencia actual, como tienen los santos en el cielo, que siempre están viendo a Dios, no se puede. Se puede una presencia habitual, es decir, habitualmente, cada tanto uno actualiza, piensa de vuelta en ella, pasa cuando va saliendo y mira una imagen, etc. Pero habitual, que en el día no solo Nuestra Señora esté en nuestro corazón y en nuestra cabeza, al final, cuando ya me estoy durmiendo, con una oración hecha así nomás y chao. No, una presencia más esporádica, a veces en el tiempo, pero profunda. Sirve mucho representarla, como dice Santa Teresa, imaginarla a nuestro lado, mirándonos, caminando junto a nosotros. A veces hay un sillón y uno la imagina sentado en ella, y como dice San Beato Rafael, Fray Rafael, cuando iba manejando, me daba las grandes charloteadas con ella. Bueno, iba hablando con Nuestra Señora, mientras plancha, etc. Presencia habitual, no actual. Modo concreto, dice el santo, y lo van a ver en el Secreto de María, hacer todo para la Virgen, por la Virgen, con la Virgen y en la Virgen. Todo para ella, y esto implica una intención. Para que una obra esté bien hecha implica, como un trípode, 3 elementos: el objeto, el fin y las circunstancias. Si uno está mal, la obra se hace mala. Objeto, fin y circunstancia. Objeto, que la cosa esté hecha y sea buena en sí misma. Un aborto por objeto, listo, ya es malo. La circunstancia de tiempo, de lugar. ¿Está bien rezar? Sí, pero bueno, si ahora me toca cocinar, no tengo que rezar rosario, tengo que cocinar. Puede ser que esa circunstancia me haga malo algo que en sí es bueno. Y el fin o la intención, que está dado por la intención. Si rezo el rosario, lo hago a tiempo, pero lo hago por ser visto, se torna mala la intención. Si lo hago por vanagloria, lo que hacían los fariseos. Largas oraciones, dice, para ser vistos por los hombres. Sana Nuestra Señora los 3 aspectos. La circunstancia, porque es madre de la prudencia y nos ayuda a ser prudentes. El objeto, porque las cosas que son en sí malas nos las va sacando, nos hace obrar bien. Y la intención, porque al ofrecerle a ella lo que hacemos, lo purifica. A veces hay que actualizar esto al iniciar el día, con la oración de la mañana, ofrecer, poner todo en sus manos. Al tener que sufrir algo especial, ofrecerlo por ella, por consolar su corazón, o antes de empezar una tarea. Por eso es tan lindo, esa costumbre magnífica que no hay que perder, de rezar antes de empezar una tarea. Una charla, lo que sea, como yo hice fuera de cámara, algo, al empezar. Hasta en el seminario, antes de jugar a la pelota, para que no hubieran peleas, también se rezaba una Ave María y se largaba el fútbol. Después, durante el partido, uno piensa en el partido, pero
le ofreció eso también a Nuestra Señora. Ofrecer no solo lo que nos cuesta, sino también lo bueno y lo que disfrutamos. Las cosas no valen más porque sean difíciles, sino valen más según el amor que le ponemos. Entonces, no mirar si la cosa es difícil o no es difícil, sino qué amor le pongo. Jugar al fútbol, comerse un asado con la familia, lo que sea, dormir, todo para Nuestra Señora. El que se consagra, todo, esté pensando o no esté pensando, todo va para ella, todo por ella. Se hace de modo casi automático, podríamos decir. Por eso es tan lindo consagrarse. Todo uno en este acto de la consagración, a futuro, todo lo que haga, para ella. Todo para la Virgen. En segundo lugar, todo por la Virgen, y esto implica poner todo en sus manos para que ella lo presente a Dios, lo embellezca. Como hace la mamá, como nos arreglan las cosas para que queden bellas. O los dibujos en el jardín, como la mamá toma la mano de su hijo para pintar, enseñarle a pintar. Bueno, así las obras se van embelleciendo y se van haciendo más perfectas. Hacer todo con la Virgen, y en esto volvemos atrás, representarla, pensar en ella, tenerla cercana, saber que nos mira desde el cielo, darme cuenta de que me mira, de que está junto a mí, hace que la persona participe mucho de su gracia, aunque no le diga nada, hasta que la mire, ella lo mira, ya está. Gracias. Y hace que poco a poco el alma se mueva más a modo divino que humano, y esto lo hace a través de los dones del Espíritu Santo. De tal manera que la persona empieza a ser más movida por Dios. Pensemos en San José. Vivir con la Virgen hace que siempre sea movido por Dios. Nunca obre sin Dios. Hace que se activen los dones, podríamos decir. El don de consejo para dar una palabra justa, de fortaleza para aguantar una cruz insoportable, de inteligencia para profundizar más en los misterios de la fe, de ciencia para ver que comparado con esta reina, las cosas son cosas, son criaturas, y eso hace que el alma sea libre. Bueno, todo esto el que vive junto a ella lo va recibiendo de un modo, podríamos decir, connatural, no violento, no es que de un día para otro crece el árbol, sino que es un crecimiento homogéneo. Y hacer todo en María Santísima, es decir, como ella lo haría, pidiéndole consejo para orar, viendo en el Evangelio que hizo ella. Sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, dice San Pablo. Bueno, también Nuestra Señora nos puede decir eso, buscando en la Escritura cómo obraría ella. Y Padre, pero hay tan pocos pasajes. Sí y no. Primero que están los esenciales, como decíamos antes, y segundo que ella cumple a la perfección la Escritura. Entonces, cuando uno lee un consejo, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, tiene que saber, Nuestra Señora oraba así. En el modo de comer, si da un consejo, ella ciertamente lo cumpliría, ciertamente. Entonces ahí uno puede ir viendo moralmente cómo obraría Nuestra Señora. Bueno, con el tiempo, esta devoción se simplifica, de tal manera que ella ya hace todo y los hijos, nada, se dejan hacer, podríamos decir. Y ese es el secreto de la santidad, como dicen los grandes santos, y es que Dios obra en el alma, hay que dejarlo obrar. Hay que sacar los impedimentos para que Él haga su obra en nosotros. Y termino con esto, para que no digan, el Padre no nos lo dijo. Sepan, como lo dice San Luis María Griñón de Montfort, que a más amor a la Virgen, más cruz. Uno podría decir, Padre, no quiero. Y a más devoción a la Virgen, más cruz en su vida. Pero vale la pena porque el tesoro es mayor.
más noche también de algún modo, porque esta luna preciosa solo se ve en la noche. Y pensando en el Evangelio, ella está más cuando la cosa se complica, está más en la cruz y no está en el Tabor. Entonces, más cruz. Más la cruz nos visitará, a veces con cruces más largas, a veces con cruces cortas en tiempo, pero profundas. Pero hay que saberlo. Viene la cruz con ella. Y uno podría temer, y no hay que temer. En primer lugar, porque nunca seremos tentados por encima de nuestra fuerza, y Nuestra Señora nos da cruces chiquitas. Sabe que somos niños, entonces nos da cruces pequeñas. Segundo, porque nos ayuda a llevarla con su gracia. ¿Quién puede temer afrontar una cruz con esta reina al lado? Pasaban los ejércitos. El ejército, si el capitán se quedaba lejos, el ejército se desbandaba. Pero cuando el capitán iba, o el rey, iba a la par peleando, y los soldados se embravecían. Pasaba con Aníbal, pasaba con Escipión, con tantos, no cristianos diríamos, pero es algo de orden natural. Si está el capitán ahí, el soldado pelea hasta morir. Bueno, también en nuestra vida, su presencia en la cruz, como lo hizo con Jesús, su Hijo primero, pero no el único, porque todos los demás somos espirituales. Ella, al contrario de los fariseos que le decían, bájate de la cruz y creeremos en ti, ella le dice, no te bajes, no te bajes de la cruz. De la cruz hay que bajarse cuando Dios nos baje. Muertos tal vez, pero cuando Él nos saque. Pero este tesoro, esta reina preciosa, primera en la batalla, levanta la frente del caído. Y es lo que dice el Señor en el Apocalipsis, lo dice respecto de los últimos tiempos, dice, cuando vean todos estos signos, dice, levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Se ve que están cascoteados los cristianos de esa época, que tal vez sea un poco la nuestra, un poco participamos de aquella, uno tiende a desanimarse. Sí. Bueno, Nuestra Señora nos hace levantar la vista y también es un amor celoso, celoso. Es decir, quiere todo. La Virgen quiere todo. No quiere compartir con nadie. ¿Esto qué significa? Quiere que la amemos y que saquemos de nuestra vida aquello que Dios no quiere y que ella no quiere. Los enemigos, en primer lugar, el pecado, y después tantas cosas que nos damos cuenta que sin ser pecado nos llevan hacia Él, bueno, ella no quiere. Es madre celosa que quiere nuestro corazón limpio. Y por la buena o por la mala, de buena gana o de mala gana, hay que pedirle que nos purifique y que nos meta en el crisol, en el fuego de la tribulación, hasta que quede nuestro corazón como oro puro, oro para ella. Bueno, sepan esto, solo se da del todo esta señora a quien se le da del todo. Ella se encargará paso a paso en nuestra vida de irnos mostrando qué cosa quiere que larguemos. En el fondo es liberarnos de ataduras, de criaturas, de cosas, diversiones, amistades, etcétera, que no son según Dios. Bueno, poco a poco nos irá mostrando, bueno, eso, esto otro, hay que dejarlo en el camino. O este camino hay que tomar. Bueno, pidámosle de lo profundo del corazón, pongámonos como niños entre sus brazos y pidámosle que no nos perdone nada, que nos pruebe, que nos purifique, que nos ame, que nos consuele tantas veces, pero que sea reina, que reine en nuestro corazón y que ella haga limpieza, que agarre la escoba y saque del alma, de la vida, lo que no va. Qué hermoso un corazón que solo la ame a ella y a Dios ciertamente, ¿no es cierto? Eso se entiende, pero porque un corazón libre, dispuesto a todo, como decía el Crisóstomo, y que me van a sacar los bienes temporales, sin nada traje a este mundo y nada me llevaré, como dice Job, y porque tengo esta reina, que me sacan
una monedita, pero si tengo a la reina, tengo al tesoro, la perla preciosa. Y que la vida, dichoso perderla por ella. Y que no hay tesoro que se compare con ella. Entonces un corazón que la ama se transforma en un corazón libre, que empieza a sufrir menos porque no le duele que le saquen las criaturas, no está atado a ellas. Bueno, pidámosle a Nuestra Señora que reine en nuestros corazones y que nos haga amarla cada día más. Ave María Purísima, sin pecado concebida.